Esto es Lunes de Discipulado con el apóstol Keyson Carrillo, una escuela de sabiduría. Bueno, bendiciones para todos, un abrazo y que la paz, la gracia y el favor de Dios reine en los corazones. Hemos tomado la decisión a partir de este día de transmitir también, además de los servicios de los miércoles y los servicios de los domingos, los días lunes el discipulado, por ya 21 años y un poco más, todos los lunes a las 6, 7 de la tarde o 7 de la noche, por 21 años sin faltar ni siquiera un solo lunes. Hicimos un hábito y costumbre bendita de reunirnos con el equipo de íntimos, de más cercanos de nuestra congregación para tener lo que nosotros llamamos discipulado. Hoy que está volviéndose a poner en el tapete la palabra discipulado, a nosotros nos complace y nos alegra el hecho de tener ya 21 años caminando con esto. Muchas personas admiran el trabajo de la Iglesia Misión Cristiana para el Mundo, en los índices de crecimiento en todos los órdenes, en el crecimiento numérico, el crecimiento estructural de la iglesia, siendo que estamos en un barrio, en una parte donde hay muchos, son sectores vulnerables. Entonces, a nivel de eclesiología, ya todos sabemos que el trabajo de Misión Cristiana para el Mundo ha despertado el interés de todo el país y de Latinoamérica. La gente que nos ha visitado, desde el pastor Jorge H. López, que nos visitó hace algunos años, el pastor de la Mega Frater, pastor de Cash Luna, nos decía, quedaba muy impresionado con el tiempo que teníamos acá y lo que se había desarrollado. Nos daba sus consejos, ya como un hombre de tanta experiencia, y nos pedía que siguiéramos haciendo lo que hasta ahora venimos haciendo. Lo mismo nuestro pastor Samuel Olson de las Acacias, cuando nos pudo visitar en el 15 aniversario, quedó muy, muy impresionado con el trabajo de la iglesia. Son hombres que conocen de crecimiento, de eclesiología, de la misión integral de la iglesia. Y lo mismo ha sucedido, por ejemplo, cuando nos visitó, y traigo a memoria, cuando nos visitó Yokoi Kenji Díaz, de Colombia, empresario colombo-japonés que ha asombrado a todos por las redes. Él quedó demasiado impactado cuando vio el trabajo en la iglesia, pero lo mismo fue Jaime Murrell cuando nos visitó, lo mismo fue Renan Carías, lo mismo fue Papo Rivera, el cantante de salsa, profeta de Dios, y cada ministerio nacional e internacional, el apóstol Raúl Ávila, el obispo Jesús Pérez, y los apóstoles de la Federación Emanuel y otros apóstoles que nos han visitado a través de los años. Nos visitó también por acá el autor de muchos libros que tienen que ver con el crecimiento de la iglesia y el trabajo celular, Joel Comiskey. Tuvo una de nuestras convenciones acá. Así que todos estos hombres nos han recordado, nos han ayudado a entrar en razón de la importancia del crecimiento de la iglesia. Se han asombrado, han quedado muy impactados. Y esto ha despertado igualmente Osvaldo Cócaro, el coordinador de Viper, siempre ha sido un admirador de la iglesia y del trabajo de la iglesia. Y muchos hombres que han visto el desarrollo de nuestra congregación, no solo en la parte numérica, repito, sino en la parte estructural y en la parte social y en el trabajo con los niños, lo que nosotros llamamos en Misión Cristiana para el Mundo los 3 pilares. El primer pilar sería para nosotros, el más importante, el crecimiento y la multiplicación. Tenemos que ser una iglesia que crece. MCM es un ministerio que crece y se multiplica. Ese es nuestro primer pilar. Existimos para eso porque estamos pegados al libro, de hecho, de los apóstoles, donde la iglesia todos los días crecía, en el templo y por las casas, donde se multiplicaba el número de los discípulos. Y para nosotros eso fue siempre un norte, el crecimiento y multiplicación. Crecimiento numérico, crecimiento en cuanto a calidad, crecimiento cualitativo, crecimiento cuantitativo.
crecimiento en cuanto a la finanza, crecimiento en cuanto a familia, crecimiento en cuanto a la palabra, crecimiento espiritual, todo lo que tiene que ver con el crecimiento y la multiplicación de las cosas maravillosas que Dios nos da. Segundo pilar para nosotros es el impacto social de la iglesia. Es decir, crecimos para algo, pues, ¿sí me entiende? Porque si vamos a crecer y solo para asombrar, eso no tiene nada que ver. No nos importa lo que asombra, sino lo que transforma. Amén. Crecimos para transformar comunidades. Nosotros tenemos dos máximas en la iglesia, MCM, número 1, formando familias felices, y número 2, MCM, transformando comunidades. Y entendemos por la Biblia, por la palabra, que somos la luz del mundo y somos la sal de la tierra. Tenemos que alumbrar este mundo y salar esta tierra. Entonces, como congregación somos conocidos a nivel latinoamericano, a nivel de Venezuela, como una iglesia que hace la obra social. Entonces la gente dice, Keyson, esa es la gente que hace la obra social. Entonces, somos ya conocidos, somos una referencia en el impacto social. Porque algunos toman la obra social por moda o por momentos, o la hacen una vez al año que no hace daño. Pero para nosotros el impacto social es un estilo de vida, desde que son niños en la congregación hasta los más ancianos. Y el impacto social tiene que ver mucho con la palabra profética. Cuando Jesucristo venga y retorne por su pueblo, en Mateo 25 dice que apartará uno de los otros como aparta el pastor las ovejas de las cabras. Y a las ovejas le dirá, vengan benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber. Una iglesia que está haciendo lo social es una iglesia que se quiere ir con el Señor y que quiere heredar el reino. Y el pilar número 3 de nuestra congregación, que ha impactado a todo el mundo, y creo que en eso somos una referencia nacional importante, es el impacto en la próxima generación. Es decir, el trabajo con los niños, lo que es para nosotros nuestra poderosa zona de campeones. Es un concepto totalmente diferente al concepto tradicional de la escuela dominical. Es un concepto transformacional. Nosotros entendimos que vamos a traer el avivamiento a esta generación, pero quienes van a liderar ese avivamiento y lo van a legar a las próximas generaciones son los que hoy son niños. Nosotros estamos enfocados, estamos dedicando gran parte de los recursos potencial de la iglesia hacia la niñez. Y en eso yo soy la cabeza. Muy importante porque a veces en la iglesia tradicional se tiene la escuela dominical y a los niños como un departamento, donde entonces el pastor principal no tiene mayor participación. El problema con eso está que lo que no toca la cabeza, no toca el cuerpo. Entonces, por muchos años también nosotros trabajamos con el concepto de la escuela dominical y habían todas las necesidades de los niños y los maestros de niños, pero realmente yo trabajaba con el concepto tradicional hasta que yo fui tocado por el Señor. Eso tiene que ser tocado el apóstol. El apóstol Belki tenía la visión, tenía el deseo, pero ella no podía hacerlo porque tenía que tocar el pastor principal, que soy yo. Y entonces ella empezó a orar por mí. Entonces el Señor me tocó a mí y después él cambió todo en la congregación. Viajamos a Guatemala, nos inspiramos en Guatemala, en todas las mega iglesias de Guatemala, especialmente en la Casa de Dios de Casluna y en la Mega Frater. Y sobre todo en la Mega Frate, que tomamos el concepto y el nombre de zona de campeones. Y levantamos un edificio en un año, en tiempo récord, que le llamamos zona de campeones. Y no solo el edificio, sino el concepto. El hecho de que los maestros están bien capacitados, son ministrados permanentemente, tenemos campañas de reclutamiento para nuevos maestros, estamos empoderando siempre a los maestros, siempre con la palabra que esté al momento para los niños, y los niños tienen sus células. Entonces es un concepto totalmente diferente. Para nosotros es más importante en este momento como iglesia ganar a todos los niños de Venezuela para Cristo, porque si ganamos al niño de hoy, no tendremos que llorar por el joven del mañana, el hombre del mañana. Entonces, hablando de estos 3 pilares y de todo el mover de la iglesia, han habido muchas, se han levantado muchas conjeturas con respecto a la iglesia. ¿Cómo sucede? Oye, que cuando uno va a la iglesia Misión Carismática Internacional, oye, ¿cuál será el secreto? Ahí tiene que haber algo. Yo recuerdo mucho a mi amigo el apóstol Nergio Barrera,
que él decía que eso hay un secreto, hay algo allí. Y entonces nosotros traíamos todos los libros, estudiábamos todo de ellos. Bueno, Nergio, ellos dicen esto. No, hay un secreto. Yo digo, pero mira que ellos dicen esto. No, hay un papelito que ellos no dan, un papelito. Y entonces un año que yo fui, que él no fue, me decía, ¿qué hizo? Pero pregúntale, ¿dónde está el papelito? Y yo le preguntaba a una muchacha, pero hay un papelito que ustedes tienen. Y ella me decía, ¿qué papelito? ¿Qué papelito? No, porque hay algo secreto que ustedes no revelan. ¿Dónde está el papelito? Y la muchacha se reía conmigo. Y yo después llamaba al apóstol y le dije, no, Nerio, no hay ningún papelito. Porque a veces supone la gente, cuando ven crecimientos explosivos, que debe haber algún secreto. Y yo, inspirado en eso del apóstol Nergio, yo me daba la tarea de ser un estudioso de eso. Y por ejemplo, cuando yo estudié Misión Carismática Internacional, yo me di cuenta que no era un secreto, sino que había una multiplicidad de factores que hacían que esa iglesia fuera lo que es. ¿Estamos de acuerdo? Y cuando estudié el crecimiento de la iglesia Avivamiento del pastor Ricardo Rodríguez, una multiplicidad de factores que hacían de esa iglesia lo que era. Cuando fuimos a Guatemala, entonces vimos Casa de Dios, había una multiplicidad de factores que hacían de esa iglesia. Entonces, no se trata de un secreto, se trata de una serie de cosas. Entonces, yo me daba la tarea también de ser, además del coautor, del autor de todo este movimiento, de la cabeza de este movimiento, también me daba la tarea de estudiar este movimiento. Me gusta estudiarlo. Y el fenómeno, estudiar todos los fenómenos que rodean esta iglesia. Entonces, yo soy uno que concluyo siempre que aquí no hay un secreto, sino que aquí hay una multiplicidad de factores, de cosas que nos han llevado a ser una iglesia de bendición, de éxito, que transforma, que crece, que se multiplica. Pero dentro de todos esos multiplicidad de factores hay uno que para mí es determinante. Y es ese que vamos a hablar hoy. Se llama el discipulado. Yo no concibo esta iglesia sin el discipulado. Todo lo que ha sucedido estos 21 años, todo lo que el mundo ha visto en esta iglesia, y por eso nos decidimos a grabar este video, no la concibo sin el discipulado. Para mí el discipulado ha sido la columna vertebral de todo lo que nosotros hemos levantado en este lugar. Usted mismo puede preguntar, sí, la oración, sí, es verdad, sí, los niños, sí, la obra social, sí, que las vigilias, sí, los cultos, sí, la música, sí, todo ha sido transformado, ¿verdad? Pero en este movimiento apostólico, profético de Dios, pero el eje transversal, que lo transversaliza todo, que lo toca todo, que lo influye todo, es el discipulado. Ahora, con la palabra discipulado, óigase bien, puede pasar algo. Puede pasar que cuando yo digo discipulado, yo esté pensando en una cosa y usted esté pensando en otra. A lo mejor cuando digo la palabra discipulado, a mi mente viene una cosa y hay 100 personas allá y las 100 personas tienen 100 conceptos diferentes. Por eso es que es bueno que nosotros clarifiquemos el concepto. Porque nosotros podemos decir evangélicos. Entonces cuando tú dices evangélico, a la mente de fulano de tal vino una cosa, ya vino una imagen. A la mente de fulano de tal vino otra cosa, a la mente de fulano de tal. Entonces, si una persona dice evangélico y vive cerca de una iglesia tradicional, religiosa, le viene una imagen a la cabeza de evangélico. Pero si hay una persona que conoce otro tipo de evangélico, le viene otra imagen. Entonces, cuando hablamos de discipulado puede pasar lo mismo. Puede pasar que no todos estemos entendiendo lo mismo acerca de discipulado. Me he dado cuenta de que año 2020 todavía hay mucha deficiencia, aún en los ministerios, sobre el tema del discipulado, que para mí es columna vertebral. Y lo viene siendo desde que empezamos este ministerio. Y voy a decir algo muy importante, pastores, y líderes que están conmigo, me acompañan hoy, y los que estén oyendo esto. En mi iglesia Emanuel de Caracas, todos lo saben, en 4 años que yo pertenecía a mi iglesia, nunca jamás yo tuve ningún cargo en mi iglesia. Todos lo saben. Nunca tuve ningún cargo. En mi iglesia eran por cargo, apóstol Leopoldo. Y yo nunca tuve ningún cargo en 4 años. Usted sabe, cuando yo llegué, cada año se hacían elecciones para los cargos. En esas elecciones se elegía el presidente de caballeros, de la sociedad de caballeros, sociedad de damas, sociedad de jóvenes,
superintendente de escuela dominical. No sé por qué, cuando yo llegué hicieron una modificación en las reglas y eso tenía que tener un año de membresía. Y el primer año entonces modificaron las reglas y exigieron 2. Cuando yo iba a cumplir 2 años, modificaron las reglas y exigieron 3 años. Cuando cumplí 3, modificaron las reglas y exigieron 5 años. Entonces nunca me dio chance de... nunca pude ir a las planchas. O sea, desde que yo llegué, siempre se modificaron, hicieron una constituyente dentro de la congregación y me alejaron cada vez de los cargos, de manera que yo nunca pude optar. Si había un miembro de la iglesia en una reunión de iglesia, que así se hacían antes, y decía, yo propongo a Keyson a mí me propusieron para tesorero, a mí me propusieron para sociedad de damas, me propusieron para sociedad de jóvenes. La moción decía allá arriba, los que estaban dirigiendo, no, él no puede porque él tiene un año de membresía y ahora es 2. Cuando cumplí 2, no, él no puede porque ahora es 3. No sé por qué me hacían eso, no sé. Justo cuando yo cumplí esos años, hasta que me la pusieron tan lejos que no llegué, porque a los 4 años salí. No sé si me estoy explicando. Pero eso fue de bendición, porque yo fui un líder de mi congregación y nunca necesité un cargo para servir. De allí que yo siempre digo, no se necesitan cargos. Lo que sí, que el último año, y ahí está el apóstol Belki que lo puede decir, el último año quizás, o quizás 2 años, año y medio, antes de venirme, yo tenía una inquietud con la gente que nosotros nos ganábamos en las plazas y en los hospitales, porque mi iglesia era una iglesia de mucha predicación. Esa iglesia, lo dicen los placeros, predicábamos en las plazas. Entonces yo tenía una inquietud con el tema de la consolidación, de que a veces nos ganábamos gente y todo el mundo se entregaba a Cristo, y yo cuando me tocaba predicar en la plaza los miércoles se entregaban 30 personas, pero después ¿dónde estaban esas 30 personas? Y me surgió una inquietud con el tema de la consolidación. Y empezamos, y entonces me puse a escribir sin haber visto nada, sin haber estudiado el tema, sin haber viajado. Me puse a escribir la creación, para hacerle una propuesta a mi pastor Antonio González, de la creación de lo que yo llamé allá en Emanuel una red de discipulado. Y escribí un sueño, pues una estructura de una red de discipulado. Entonces lo escribí bien bonito y se lo presenté a mi pastor Antonio González. La idea era que como todos nosotros en Emanuel somos predicadores, predicábamos, ganábamos en la plaza, pero metiéramos a la gente en una especie de red de discipulado para que así como los ganábamos, los sostuviéramos en la fe. Los visitáramos en la casa, los fonovisitáramos, los trajéramos a la escuela dominical para que se bautizaran. Oye, a mi pastor le gustó tanto la idea. Yo le propuse allí 3 nombres de 3 personas de la iglesia, donde no estaba el mío, para que presidieran esa red de discipulado. Pero el pastor dijo, no, tú eres el que vas a presidir la red de discipulado, porque tú eres el que lo escribiste. Y empezamos a trabajar en una red de discipulado bien interesante, de manera que empezamos a consolidar la gente en las casas, la gente que se entregaba en las plazas, la gente que predicaba, y empezamos los días jueves a traerlos a la congregación, les proyectábamos una película, hacíamos el llamado, le dábamos un refrigerio, lo que hoy conocemos como la estructura celular, pero el trabajo era como de 1 hora más o menos, le hablábamos la palabra, le volvíamos a hacer la confesión de fe, y le pasábamos una comiquita cristiana, una película corta, le hablábamos de la fe, los inspirábamos a orar, a buscar al Señor, y los invitábamos el domingo a la escuela dominical. Bueno, el resultado de esa red de discipulado, que cuando nosotros nos vinimos para Barquisimeto, que el Señor nos llamó, dejamos 300 personas en la escuela dominical para bautizarse. Entonces yo me vine con el concepto de la red de discipulado, así que yo puedo decir que yo trabajo con discipulado antes incluso de yo llegar aquí a Barquisimeto. Y en ese tiempo, repito, no se hablaba mucho de red de discipulado. Se hablaba de células, se hablaba de consolidación, pero no se hablaba mucho del concepto de discipulado. Cuando yo llegué, bueno, una cosa que yo soy un ratón de biblioteca, me empecé a comer la literatura de los hombres que estaban teniendo éxito en el mundo, de las iglesias, y me di cuenta que el norte de las iglesias que iban a crecer en el siglo XX, siglo XXI, iban a ser la iglesia con estructuras de discipular, pues. Entonces yo entendí desde el principio que nosotros íbamos a ser una iglesia discipular, que íbamos a levantar discípulos. Y para hacer historia, aquí hay personas ahorita dentro de la audiencia que tienen 21 años conmigo y tienen 21 años asistiendo a mi discipulado. O sea, yo he dedicado mi vida a ser discípulos. Y entonces
Voy a leerle lo que dice Jesús en la Gran Comisión. Jesús dice en el Mateo 28, verso 19, dice, por tanto, id y haced discípulos. ¿Hace qué? Discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Nosotros sabemos que en Marcos dice, id y predicar el evangelio a toda criatura. Hasta allí queda, ¿verdad? En Hechos de los Apóstoles dice, serás testigo en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Por muchos años la iglesia solo entendió el concepto evangelístico, que había que ir, que había que ganar uno más para Cristo, ganar la gente. Pero por mucho tiempo la iglesia no entendió que ese no era el fin, sino que el fin de ganar un cristiano era hacerlo un ¿qué? Un discípulo. Entonces yo siempre le enseñé a la iglesia por todos estos años que ganar no era el fin era hacer discípulos. Entonces eso te rompe con el concepto de la iglesia tradicional o el evangelista de calle, el evangelista de plaza. Hoy se entregaron 30 para el Señor, ok, está bien, ¿y dónde están? ¿Ve? Hoy se entregaron 3 para el Señor en el autobús que prediqué, ajá, ¿de dónde están? Yo le decía a los discípulos en ese tiempo que los que piensan así son padres abortivos. Son padres abortivos. No se trata de ganarlos nada más, se trata de hacerlos discípulos. Entonces, aquí está Ernesto. Yo no sé si tú, Ernesto, eras testigo y Rosa de un trabajo que mandamos a hacer en Pesandito, allá arribota. A ver si recuerdan, donde yo le dije a ustedes, vamos a leer los 4 evangelios. ¿Se acuerdan? En una semana. Y todos vamos a sacar las cosas que hacía Jesús con sus discípulos. ¿Quién me puede decir de ustedes qué recuerda de eso? Néstor, Rosita, o los dos. Bueno, una de las cosas que sacamos cuenta allí en ese estudio era que Jesús pasaba mucho tiempo con sus discípulos, en sus casas, compartía con ellos, comía, les pagaba hasta las deudas a los discípulos. Y también, sobre todo, que le enseñaba la palabra, los ayudaba, los consolaba, les sanaba hasta los familiares. Amén. Rosita, ¿qué dice Rosita? Vamos a ver. Que estaba en ese estudio también. Eran muy alegres, cantaban. Ah. Dice que hasta cantaban, compartían, visitaban, oraban y los enseñaba, los adoctrinaba. Los adoctrinaba. Fíjese que yo me recuerdo que el trabajo era que todos íbamos a leer los 4 evangelios, los 4. Y cada vez que nos topáramos con que Jesús estaba haciendo algo con sus discípulos, lo íbamos a poner aparte. Entonces, por ejemplo, fue para una fiesta con los discípulos, cuando fue para la fiesta. Comió con los discípulos. Descansó con los discípulos. Pescaba con los discípulos. Entonces, yo recuerdo que nosotros el próximo lunes nos reunimos y empezamos a anotar en el pizarrón, comía con los discípulos. Ya se estaba descartado para que si otro lo mencionaba. Y yo recuerdo que sacamos más de 60 cosas que hizo Jesús con sus discípulos. Sacamos más de 60 cosas. Cada quien sacó una, sacó otra, más de 60 cosas. Las anotamos, las leímos, las repasamos. Hicimos un compromiso, ¿te acuerdas? Y el compromiso era, a partir de ahora, hasta que nos muramos, eso es lo que nosotros vamos a hacer. Yo con ustedes y ustedes conmigo. Y eso es lo que hemos hecho hasta el día de hoy. Por eso es que nosotros comemos juntos. También vamos a fiestas juntos, los 15 años ahora los hijos están cumpliendo 15 años, nos pasamos de 15 años en 15 años. Somos amigos, somos padres e hijos. Nos pagamos las deudas también, nos prestamos. Entonces, de verdad, se encarnó eso en nosotros, el discipulado. El discipulado para nosotros fue un estilo de vida. Y por 21 años, y es bueno que los que escuchan esto lo sepan, para mí el día lunes ha sido un día sagrado. Ustedes saben que en la iglesia tradicional, Leopoldo, no sé si tú sabes, que se decía, el lunes es el día del pastor, de descanso. Entonces el lunes, ¿qué hacía el pastor? Descansar. No hacía nada. Pero en este concepto, en esta realidad, para nosotros el lunes era el día más trabajoso, porque nos preparábamos en oración, preparábamos la palabra,
Y durante todo el día pasábamos meditando y pensando en el discipulado, hasta que llegaba la noche. Y todos los que están aquí saben que nosotros hemos comenzado un discipulado a las 7 y a veces hemos terminado a las 11 de la noche. Porque el discipulado tiene hora de entrada, pero no tiene hora de salida. A veces empieza a las 7, a veces termina a las 9, pero a veces empieza a las 7 y termina a las 12 de la noche. A veces termina el siguiente día. Y hemos comido, hemos cenado, siempre hay refrigerio, compartimos, nos reímos, disfrutamos mucho, porque es mucha intimidad de la gente con su apóstol, con su pastor, con su padre. Y siempre enseñamos este principio, que la reunión más importante de este ministerio no era la reunión del domingo, que la reunión más importante era la del lunes, la del discipulado. Y que lo que pasara un domingo, lo que pasara el domingo, iba a ser solamente el resultado de lo que estaba pasando en el discipulado. Maxwell nos dice, en sus principios de liderazgo, todo se cae o se levanta por el liderazgo. Si las cosas se levantan, es por el liderazgo. Y si las cosas se caen, es por el liderazgo. Es por eso que Jesús, nuestro Señor, dedicó gran parte de su ministerio a un reducido grupo de 12 hombres. A trabajar con ellos, a formarlo, a formar su corazón, para que la obra de Dios se hiciera. Pues. Entonces, para nosotros discipulado ha sido todo un estilo de vida. De verdad que yo estoy complacido. El día domingo estaba viendo la transmisión en vivo de la palabra y estaba interactuando en las redes sociales, pero a la vez que lo estoy haciendo me empiezan a llegar los reportes de los pastores, de los distritos, de los líderes. Mire, esto fue lo que pasó, están tantos reunidos, y yo me emociono hasta las lágrimas, porque yo veo en los pastores, en el pastorado de Misión Cristiana para el Mundo, en los pastores de las iglesias hijas, en los líderes de la iglesia, verdaderos discípulos. Gente de verdad con la que Dios puede contar para cosas grandes. Ustedes ven que, por ejemplo, el apóstol Pablo a Timoteo, siempre me gusta para hablar de lo que es discipulado, el apóstol Pablo a Timoteo le dice esta palabra en primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 3 en adelante, versículo 3 y 4, dice: como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por la fe. Así te encargo ahora. Si usted nota lo que dice Pablo, dice: como una vez te rogué, así te encargo ahora. ¿Cuál es la diferencia allí? ¿Cuándo le rogaba? Cuando era un simple creyente, cuando era un simple cristiano. ¿Cuándo le encargaba cosas? Cuando era un discípulo. A un creyente no se le pueden encargar cosas, se le tienen que rogar: oye, congrégate, hermano, anda ya este favor. Pero a un discípulo tú le encargas cosas porque ya está formado su carácter, porque se ha reunido contigo, porque ha bebido de la palabra, porque ha recibido ese impacto y está comprometido, altamente comprometido con la obra del Señor. A mis pastores, que hoy yo los considero además de mis pastores, mis amigos, mis hijos, también son discípulos del Señor, y por eso les puedo encargar cosas, ¿ves? Porque son personas que son discípulos, y solo un discípulo se le encarga cosas, y el discípulo que se le encarga cosas vive bajo autoridad. Y como aquel hombre que se acercó a Jesús le dice: yo tengo hombre bajo mi autoridad, y digo a este que ve y va, a este ven y viene, y a este haz esto y lo hace. Entonces, para nosotros, los que me escuchan esta palabra, el discipulado ha sido la columna vertebral de esta iglesia. Mi discipulado tiene 21 años sin dejarse de hacer ni siquiera un solo lunes. No puedo decir que un lunes yo no la hice porque tenía diarrea, no puedo decir porque no pasó. O un lunes yo no hice discipulado, Rosa, porque me dolía la cabeza. No puedo decir eso. O yo un lunes no hice discipulado porque me agarré con un hijo mío. No puedo decir eso. O sea, como yo estuviera, así me agarre con un hijo, así me agarre con el que me agarre, yo el lunes discipulado. O sea, eso nunca ha fallado. Para mí ha sido lo más importante toda la vida. El discipulado para mí es la esencia de la iglesia. El reunirme con ese grupo de mis pastores, mis líderes, mis discípulos, es para mí la vida misma, ¿sí me entienden? Ahora, si alguien me preguntara si tenemos una deuda, yo digo: sí, tenemos una deuda de mis pastores hacia abajo.
Porque se supone que un discípulo hace discípulos. Y entonces ahí es donde nosotros, yo veo que la iglesia de hoy tiene una deficiencia tremenda. No en el discipulado del apóstol, del pastor principal a sus discípulos, porque nosotros lo hemos hecho, lo seguimos haciendo, lo vivimos intensamente. No solo el discipulado colectivo, sino el persona a persona. Discipulado persona a persona. El apóstol Belki con las mujeres y el apóstol que hizo con los hombres. Ese discipulado más cercano. Los discípulos, mis discípulos tienen puerta franca para mi oficina las 24 horas del día. Podemos ver una película, podemos compartir. Yo he ido a restaurantes con mis discípulos, todos lo saben. Yo he ido de vacaciones con mis discípulos. Nosotros hemos ido a la playa todos juntos. Hemos ido a salir juntos. ¿Por qué? Porque eso es discipulado. Discipulado no es nada más por ejemplo, una vez vimos una película en el cine, todos mis discípulos y nosotros le pagamos las entradas todito y las cotufas también. Llevar tus discípulos a ver una película en el cine. Después descubrí que muchos que fueron esa vez, era la primera vez que iban al cine. Eso es increíble. Eso no te van a olvidar nunca. Y los hijos de muchos de ellos, era la primera vez que iban al cine. Yo he ido al cine con mis discípulos, hemos ido a la playa, hemos ido a una posada en la playa, hemos ido en lancha ¿verdad que sí, discípulos? O sea, que nosotros somos íntimos. Pero la idea siempre ha sido que aguas abajo eso suceda. Y ahí es donde a veces está la deficiencia. En que aguas abajo empieza a perder un poco de calidad. ¿Qué me dices tú, Pastor Leopoldo, apóstol? ¿Es una realidad eso? Aguas abajo pierde calidad. ¿Qué me dices tú? Sí, apóstol, lamentablemente es así. Habla más fuerte para que se oiga. Lamentablemente es así porque a veces después que uno por lo menos tenga su dosis, los de abajo no hacen el mismo trabajo que se le enseñó, como que se va descuidando. Falta como mucha supervisión para que eso se cumpla. ¿Tú crees que es supervisión lo que falta? Creo Amén. Que es supervisión. Qué bueno. Ajá, el apóstol Belki, me gustaría, porque es bueno, porque ahí es donde tenemos una deficiencia. Realmente para mí Fuerte. se pierde porque tanto el líder no tiene el corazón de padre y también puede ser que el discípulo, no reciba con amor y agrado a ese líder. Y muchas veces también se va la confianza, demasiada confianza, se pierde también porque creen, confían y no primero estudian al líder cómo está recibiendo la palabra, qué tipo de líder o discípulo, está recibiendo la enseñanza. O sea, hay que medir, o sea, los pastores deben tener eso, tienen que medir el corazón del discípulo, cómo está recibiendo la palabra, si es humilde el discípulo, qué corazón tiene, si tiene un corazón enseñable. Y el líder, ¿verdad? Y el discípulo muchas veces mira al líder, el líder se hace perder el respeto, hace perder su respeto hacia las cosas cuando le confía muchas cosas que no pueden pasar de ahí. Muy bien. Bueno, fíjese, el apóstol nos da su impresión. Ustedes conocen el texto de Salmo 133, ¿verdad? Salmo 133, ayúdeme, ¿qué dice? Alguien que lo lea allí. Timaure, ayúdeme allá. Léelo en el micrófono, por favor. Salmo 133. Léelo despacito. Como dice la canción, ¿no? Ayúdenme a discernir esto, vamos a ver. Salmo 133. ¿Listo? Timaure está tecnificado. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Muy bien, gracias, Timaure. Qué tremendo, ¿no? Miren la imagen, ¿no? El aceite de la unción, lo primero que toca es que la cabeza. Él se escurre y baja y toca ¿qué? La barba. Pero de la barba baja y toca el borde de ¿qué? De las vestiduras. Entonces, discipulado da esa idea.
El discipulado da la idea del apóstol, la cabeza, la unción lo toca, la barba vienen a ser los más cercanos, los íntimos al apóstol, la unción lo toca, pero es lógico que ese mismo aceite baje hasta el borde ¿de qué? De las vestiduras. Cuando habitamos juntos y en armonía, ahí envía Jehová bendición y vida eterna. ¿Cuál ha sido el problema? Si alguien me pregunta, Keyson, ¿cuál tú crees que ha sido el problema en los últimos años con esta visión discipular? Creo que el problema ha estado en la segunda línea. Yo estuve en Bogotá cuando hicieron la convención y escribió el pastor César Castellano los 144, la llave de la multiplicación. Y yo recuerdo que nosotros tuvimos, Pastor Andrés, acuérdame, en qué año nosotros aquí establecimos los 144. ¿En qué año nosotros, si quieres te paras, Andrés, y me lo dices en el micrófono, en qué año nosotros hicimos una cena aquí, cada pastor con sus 12, cada pastora con sus 12? ¿Qué año fue el año? Dime algo al respecto, Andrés. Bueno, mi apóstol, se hizo una reunión de 144, eso fue en el año, en diciembre 2010 o 2011, creo que fue. Uno de esos dos. Uno de esos 2 años. ¿Qué significa que hicimos esa reunión? Recuérdame cómo fue la reunión. Bueno, eso fue una reunión en donde 144... ¿Qué había aquí en la iglesia? ¿Qué había? Convertimos la iglesia de célula hombre y 144 líderes de célula mujeres, ¿sí? Y habían líderes de célula de niños también. ¿En qué se convirtió la iglesia ese día, en esa reunión? ¿En un restaurante? Se convirtió en un restaurante porque fue una cena. Una cena. Una cena, mi apóstol, preparada, todo eso. ¿Te gustó esa reunión? ¿Te gustó? Oye, fue bien bonito, un trabajo, mi apóstol, que allí se hizo, ¿sí? Y bueno, como usted lo ha dicho, una de las reuniones más emotivas, más importantes para el ministerio, pues, para el ministerio. Amén. ¿Quién recuerda algo de esa reunión? ¿Algún pastor que quiera decir algo de esa reunión de 144, de ese día? ¿Quién se acuerda de algo especial? De las mesas, la comida, cómo tuvo la comida. Mi apóstol, recuerdo a los discípulos muy emocionados. Recuerdo a los discípulos 144 bien días antes preparándose para esa reunión con una gran expectativa porque ¿qué nos irá a decir nuestro apóstol? Ajá. ¿Qué habrá allí? O sea, se sentían también halagados y porque no todas las personas estaban allí, sino que eran los líderes de célula, ¿sí? Se sentían cercanos también. Los más cercanos, pues. Yo recuerdo, gracias Andrés, yo recuerdo que ese día fue uno de los días más emotivos para mí, porque no se trataba de una reunión de cristianos, sino de discípulos. Se suponía que yo había hecho de mis 12 pastores 12 discípulos y que ellos habían hecho de todo el liderazgo que ellos tenían, los cristianos, cada uno de ellos ya tenía 12 discípulos, es decir, que tenían 12 líderes de célula, cada uno de ellos. Todo el que vino a esa reunión ya lideraba una célula. Teníamos 144 células de hombres y mucho más, eran como 288 células de mujeres. Las mujeres sobrepasaron la meta, pero por encima. Así que fue una reunión muy emotiva. Yo estaba muy emocionado y yo les puedo confesar que yo estaba muy emocionado, era porque yo estaba mirando ya el futuro. ¿Ves? Porque yo sabía que los 144 eran la llave de la multiplicación. Es decir, que si ese mismo proceso que se dio de 1 a 12 y de 12 a 144 se replicaba de los 144 a los 1728, hermano, la explosión iba a ser descomunal. ¿Ah? Dígalo allá, Miriam, parece allá. Apéguese el micrófono para usted. Que yo recuerdo que en la reunión que usted hizo, en ese discipulado que estuvo bien bonito, recuerdo que hubieron unas personas líderes, pues que todavía no eran bien líderes preparadas, pero que sí iban a los discipulados, pero no le daban mucha importancia a los discipulados. Pero después que supieron esta reunión, ese compartir, todo lo que tuvo tan bonito aquí, lo que sucedió, entonces muchas buscaron después a querer también ser esas discípulas y a los discipulados porque querían también participar y estar así. Muy bien, gracias, pastora Miriam. O sea que el efecto que se logró que se motivaran, una motivación. Claro, entonces yo estaba muy emocionado porque
si llegamos a los 1.728 de hombres y 1.728 mujeres, recuerden, no eran 1.728 cristianos, eran 1.728 líderes, discípulos. Pero por alguna razón, después de esa reunión, empezamos a abrir iglesias, ¿se acuerdan? Abrimos las iglesias del norte, la iglesia de Cujizal, la iglesia de Tierra Santa. A los de Quíbor los mandamos para Quíbor. Empezamos más bien en la visión de sembrar iglesia, sembrar en todo el estado Lara iglesia. Amén. Y todo eso está bien. Pero de alguna forma descuidamos un poco esa visión que el Señor nos entregó. Hoy yo quiero que retomemos eso, porque el Señor quiere que hagamos discípulos. Quiero que lo retomemos. Quiero que me encanta cuando me llega mi hija Nercy y me dice, esta es la discípula que hizo tal cosa, o este es mi discípulo que hizo tal cosa. Se manejan los términos, pues. Porque cuando estamos hablando de discípulos, no estamos hablando de un cristianito, un creyentico, ¿no? Estamos hablando de una persona que ora por sí misma, estamos hablando de una persona que lee la Biblia por sí misma, estamos hablando de una persona que está altamente comprometida, que es un alumno permanente. Discipulado es algo que se empieza y nunca se termina. Discipulado es para toda la vida. Los que somos discípulos vamos a ser discípulos toda la vida, hasta el último día de nuestra vida. Entonces, yo quiero terminar este día lunes, quiero hacer una oración para que tengamos esa conciencia, pues, de lo necesario que es retomar el discipulado intensivo, intenso. O sea, que la pastora que está hoy presente oyendo la audiencia, lo que tengo acá, pastoras y pastores, o sea, tomemos conciencia de la importancia de que del grupo de gente, del grupo de células que tú tienes que tener tus discípulas, tus 12, que Jesús tomó a 12 discípulos. Las mujeres tienen que tener 12 discípulas, los hombres tienen que tener 12 discípulos, los jóvenes tienen que tener 12 discípulos, los niños tienen que tener 12 discípulos. Y la gente dice, ¿por qué 12? Simplemente porque simple y llanamente porque Jesús tuvo ¿cuánto? 12 discípulos. Entonces yo quiero que hoy retomemos eso con fuerza, porque vamos a una etapa, hermano, que la pandemia nos está brindando esa gran oportunidad de retomar la visión discipular. Cuando yo digo, yo tengo mis 12 discípulos, bueno, a esos 12 discípulos yo los invito a una vigilia aparte, ¿ves? Les paso una película, como con ellos, salgo con ellos, bromeo con ellos, sin llegar a la confianza que se vaya a faltar respeto. Les enseño la palabra, los corrijo, ellos me oran por mí, yo por ellos, les encargo cosas, ¿sí me entiendes? Oremos entonces por eso, aleluya, y el próximo lunes nos vamos a seguir viendo, porque este discipulado va a ser una gran bendición, amén. Yo quiero que los que me están oyendo le diga al Señor en este momento, quiero ser un discípulo, amén. Quiero ser un discípulo. Hay una canción de Marcos Vidal, que la va a ir buscando Neighbor allá, que se llama Los 12, se llama así. Esa es una canción que yo la voy a poner como lema de este discipulado que vamos a empezar, la canción Discípulos. La canción dice, no quiero ser de los 5,000 que disfrutan el milagro, prefiero ser de los 12 que recogen los pedazos y pasar la noche entera allí junto a ti, Jesús. Porque si usted ve cuando ocurren los milagros de la multiplicación de los panes y los peces, había una multitud allá que esperaba solamente el pan y los peces para disfrutar de ellos. Pero habían 12 que tenían que trabajar, porque Jesús le dice que oró y le entregó los panes a sus discípulos, que eran los que tenían que hacer el trabajo de organizar a la gente. Y luego sus discípulos le dieron los panes a las multitudes. Todos comieron, se saciaron y se fueron. Pero después todo ese desarreglo, ¿quién lo tenía que arreglar? Y usted recordará que en las 2 ocasiones sobraron peces y sobraron panes, y los discípulos fueron los que recogieron, ¿ves? Porque cuando eres un discípulo, recoges cosecha para ti y para tu familia, amén. Vale la pena servir al Señor. Mi primer libro que escribí está basado en 1 de Corintios capítulo 15 verso 58. Dice, así que, amados míos, hermanos, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor
no es en vano. Amén. Todo lo que hagamos para el Señor no es en vano. Entonces, ¿cuál debería ser, y con esto oramos todos, cuál debería ser el anhelo más profundo, oiga bien, de todo cristiano? El anhelo debe ser un discípulo. Yo quiero ser un discípulo, Señor. Yo quiero ser un discípulo. ¿Qué diferencia hay? Y eso se lo dejo como tarea para usted, entre un simple cristiano y un discípulo. ¿Hay diferencia? Pregunto. Mucha diferencia. Entonces, analícela usted mismo. ¿Cuál es la diferencia de un cristiano a un discípulo? Entonces, el llamado que Dios está haciendo hoy con la pandemia es a que a todos los cristianos del mundo se conviertan ¿en qué? En discípulos. La pastora Nercy, ¿quiere decir algo? Bueno, mi apóstol, que también muchas veces el discípulo, como el pastor, a veces le pasan sus procesos. El discípulo, no el creyente, instruye aún mismo al pastor, le levanta los brazos al pastor, motiva al pastor, porque pasa de ser esa cercanía a convertirse, no, yo quiero hacer lo que hace mi pastora, quiero ganar, quiero multiplicarme, quiero hacer el trabajo que ella está haciendo. Aunque ahora la estoy viendo así o lo estoy viendo así, aún motivan a los pastores a seguir trabajando. Es así. Una bendición de tener discípulos es que uno vive altamente motivado siempre. Uno y el discípulo. Uno motiva a los discípulos, pero a veces el discípulo motiva al pastor. Ahorita me están motivando a mis discípulos y mis pastores con lo que están haciendo. Me siento motivado, complacido, satisfecho por el trabajo que se ha hecho durante 21 años. Amén. Bueno, entonces quiero que tenga un anhelo. Quiero que todos los MCMistas, aleluya, y los que estén viendo esta palabra, así no sea de MCM, de Manuel, pero es un cristiano, diga, quiero ser un discípulo, Señor, me interesa esa palabra, quiero discernir esa palabra, quiero redescubrir esa palabra, quiero que me enseñes esa palabra. Levante su mano. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, oro por un reavivamiento en la visión discipular en toda la tierra. Oro para que, Señor, el discipulado sea la columna vertebral de nuestras congregaciones, de nuestras iglesias. Que todos los que ganemos para Cristo sean discípulos tuyos, se conviertan en verdaderos discípulos en el nombre poderoso de Jesús. Pon en el corazón de todos esa inquietud, Señor, y aviva la visión discipular de una manera sobrenatural en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Denle un aplauso al Señor, pues. Hasta el próximo lunes. Gracias por conectarte con nosotros. Esperamos que este mensaje te impulse, rete y llene de fe. Te esperamos en nuestro próximo capítulo.